Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar de vuelta hoy aquí, reunidos delante de ti, Señor, en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este lugar que podemos utilizar para este fin. Y te rogamos, Señor, que lo que hagamos hoy sea agradable delante de tus ojos, que te glorifique, que te honre, Señor, y que nos santifique y que también llene nuestro espíritu de tu palabra. Te rogamos que guíes nuestras mentes y nuestros corazones a la hora de acercarnos a estas doctrinas y que nos permita, Señor, ser edificados como cuerpo que somos, Señor. Te entregamos esto en tu santo nombre. Amén. Entonces, hemos desarrollado dos de las cinco doctrinas de la gracia. Hoy vamos a continuar con la T del acróstico TULIP, que representa la doctrina de la depravación total. Como venimos haciendo cada domingo, dijimos que el orden que utilizamos para desarrollar estas doctrinas no es precisamente el orden que está en el TULIP, sino el orden de los cánones de Dort. Entonces, según ese orden, hoy tenemos que estudiar la tercera cabeza de doctrina que está en los cánones, que es la depravación total. Lo que hacemos es analizar esa doctrina, cómo se desarrolló en los cánones, y la comparamos con la Confesión Bautista de Fe de Londres para confirmar de que nosotros tenemos en nuestra confesión la enseñanza de estas doctrinas tal cual como lo enseña la palabra de Dios y de la misma manera en que la teología reformada la sistematizó a lo largo de los siglos. Entonces, hoy, para estudiar esto, vamos a tomar nuestros capítulos 6 y 9 de la Confesión de Londres, el capítulo 6 de la caída del hombre del pecado y su castigo, y el capítulo 9 del libre albedrío, por si quieren ya ir marcando sus confesiones. Y también en el grupo recuerden que por si quieren referir a eso, tienen los cánones de Dort y vamos a utilizar el capítulo 3 de los cánones, algunos de los artículos de ese capítulo. Entonces, como empezamos siempre estas clases, recordando que los cánones de Dort fueron una declaración o un documento que apareció como respuesta a una protesta de los arminianos, que lo hicieron también ellos en un documento que tenía 5 cabezas de doctrina o 5 puntos. Esos son los artículos de los remonstrantes o los artículos arminianos. Entonces, lo primero que hacemos es leer y analizar el artículo correspondiente que ellos presentaron como protesta. Y a la luz de eso vemos cuál fue la respuesta reformada en cuanto a esos artículos. Entonces, vamos a empezar. Quiero leerles el artículo 3 de los arminianos, que de hecho lleva el título La depravación total de la humanidad. Dice el artículo 3 que el hombre no posee gracia salvífica en sí mismo, ni tampoco de la energía de su libre voluntad o albedrío, en la medida que él, en estado de apostasía y pecado, no puede ni pensar, ni desear, ni hacer nada realmente bueno, como la fe salvífica eminentemente es, sino que es necesario que éste sea nacido de nuevo de Dios en Cristo a través de su Espíritu Santo y renovado en la comprensión, inclinación o voluntad y en todos sus poderes, de manera que éste pueda correctamente entender, pensar, desear y efectuar lo que es realmente bueno conforme a la palabra de Cristo. Vamos a resumir ese artículo un poco extenso de la siguiente manera. Podríamos resumir el artículo 3 diciendo que el hombre está separado completamente de Dios y no puede pensar, desear ni hacer nada realmente bueno, como por ejemplo es creer. Aún así, él podría creer si el Espíritu Santo interviene para renovar su comprensión, su inclinación y su voluntad, de tal manera que él pueda entender, pensar, desear y hacer lo que es realmente bueno. Entonces, aparentemente, este artículo pareciera ser reformado, ¿verdad? En un sentido, pareciera ser que realmente está enseñando la depravación total y en un sentido sí lo hace. El problema que vamos a ver hoy es, vamos a ver dos cosas. Primero, que es confuso el artículo al presentarse de esta manera, y segundo, que a la luz de todas las doctrinas de ellos, es realmente inconsistente. Si lo miramos a la luz de lo que ya venimos estudiando. Pero antes de eso, yo quiero que nosotros hagamos una comparación porque muchas veces confundimos lo que creen los arminianos con creencias que son realmente semipelagianas o realmente, peor aún, pelagianas. Entonces quiero hacer un pequeño cuadro en el que vamos a diferenciar así breve y rápidamente lo que creen.
sobre el pecado original, que vamos a ir también definiendo hoy mejor, y lo que ellos creen acerca de la depravación del hombre. Entonces, acá tenemos, voy a poner tres grupos que suelen confundirse. El pelagianismo, tenemos el semi-pelagianismo y tenemos aquí lo que acabamos de ver, que es el arminianismo. Entonces, ¿qué es lo que se cree en el pelagianismo acerca del pecado original? Se lo niega completamente. Se niega esta doctrina. Por consecuencia necesaria, se niega que haya una depravación total si es que se niega la doctrina del pecado original. El semipelagianismo es un poco distinto porque acepta la idea del pecado original, desarrolla esta doctrina, pero lo que hace es aceptarla parcialmente. Y por ende va a ocurrir lo mismo acá. Se acepta una depravación del hombre, pero se la acepta solo parcialmente. Hermanos, a diferencia de estas dos corrientes, el arminianismo lo acepta en un sentido totalmente. Aceptan la existencia del pecado original, se lo acepta, y por ende también la depravación del hombre. Así que aquí algo que tenemos que recordar también es que estas dos corrientes de pensamiento, si podemos decirlo de alguna manera, fueron ya condenadas en concilios de la iglesia primitiva. En el siglo V hubieron dos concilios en los cuales primero se condenó el pelagianismo, que si no me equivoco es el concilio de Cartago, y también el semipelagianismo fue condenado en el concilio de Orange. Así que eso ocurrió en el siglo V. Nosotros, esta idea de pensamiento ha sido condenada por la iglesia primitiva. Y aunque el arminianismo parezca consistente con la doctrina reformada, no vamos a hacer esto hoy porque no es el tema de hoy, pero si en este cuadro nosotros agregamos aquí una columna más y ponemos acá la función de la gracia, vamos a ver cuán inconsistente es que dentro de todo su sistema doctrinal ellos digan aceptar el pecado original y la depravación total, porque no encaja con todo su sistema de doctrina. Y por ende es confuso que ellos lo confiesen de esa manera y deja realmente muchos huecos. Pero esto nosotros vamos a desarrollar el próximo domingo en cuanto a la gracia. Hoy yo quiero que solamente nos enfoquemos en la doctrina de la depravación total. Entonces, la doctrina arminiana es inconsistente y también un poco confusa. Por un lado, ellos sostienen que el hombre está corrompido en todas sus facultades. También afirman que es incapaz de buscar a Dios por su propia cuenta, que no posee libre albedrío ni puede hacer nada bueno. Sin embargo, ya hemos estudiado que la doctrina de la elección de los arminianos, que por cierto les recuerdo, ellos creen en una elección, pero el fundamento de la elección de ellos es el conocimiento anticipado de Dios. A diferencia de nosotros los reformados, que es su decreto, ellos creen que Dios ha elegido personas para salvación, pero conforme a su conocimiento anticipado de qué? De que algunos habrían de creer. En esencia, un conocimiento anticipado de que habría algo bueno en aquellos a quienes Dios eligió. Eso es inconsistente con declarar esto. Así que en esencia esto no tiene consistencia con la doctrina de la elección de ellos. Más adelante también vamos a ver que ellos enseñan que el hombre puede resistirse al Espíritu Santo. Y también, si bien ellos no afirman que el hombre puede caer de la gracia, lo que van a hacer es decir, acá no sabemos qué confesar. La escritura debe determinar qué es lo que pasa. Si el hombre permanece, la perseverancia de los santos de la gracia, o puede caer, los arminianos dicen, no sabemos. No nos animamos a confesar como los reformados la perseverancia de los santos, pero no nos animamos tampoco a decir que puede caer de la gracia. Y queda un artículo totalmente inconcluso. Es el artículo 5 de ellos, que es lo que vamos a dar dentro de 2 domingos. Entonces, a la luz de esto, vamos a mirar cuán diferente es la doctrina reformada de la depravación del hombre. ¿Qué enseña la doctrina reformada sobre esto? En primer lugar, y voy a hacer acá un listado de los 5 puntos que vamos a desarrollar hoy. Nuestra doctrina reformada enseña, en primer lugar,
que el hombre fue creado en un estado de inocencia. Enseña que por causa del pecado, el hombre perdió este estado de inocencia. Enseña en tercer lugar que Adán fue el representante de la humanidad y en cuarto y en quinto lugar vamos a ver también que la culpa de Adán fue imputada, que la culpa de Adán nos fue imputada y que la corrupción fue transmitida. Estos son los 5 puntos centrales que enseña la doctrina reformada acerca de la depravación total del hombre. Esto nosotros podemos extraer de los cánones de Dort como verdades esenciales y vamos a ver ahora cómo nuestra confesión también enseña lo mismo. Entonces, en cuanto al primer punto, que el hombre fue creado en un estado de integridad en el que contaba con facultades libres de pecado y esclavitud, dice el artículo 1 del capítulo 3 de los cánones. Desde el principio, el hombre fue creado a imagen de Dios, adornado en su entendimiento con conocimiento verdadero y bienaventurado de su Creador, y de otras cualidades espirituales, en su voluntad y en su corazón, con la justicia, en todas sus afecciones, con la pureza, y a causa de tales dones, y agrego yo, fue creado totalmente santo, dice este artículo 1 del capítulo 3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver claramente de cómo inicia el desarrollo de esta doctrina? Que debemos de considerar la creación del hombre. Debemos empezar analizando o considerando la creación del hombre. Y para eso, hermanos, es indispensable recibir el relato de la creación como un relato histórico y no alegórico. ¿Por qué decimos eso? Porque la única forma de entender la implicancia teológica que tuvo más adelante la desobediencia de Adán es reconocer el acto de la creación como un acto histórico. No podemos alegorizar la persona de Adán y Eva. No podemos alegorizar el Edén. No podemos alegorizar la desobediencia de Adán como si fuese que apuntan a alguna metáfora que significa otra cosa. Debemos recibir primeramente este relato como un hecho histórico para entender qué implicancia tuvo la desobediencia de Adán. ¿Alguien puede leer, por favor, Génesis capítulo 1, versículo 27? Vamos a tomar este versículo como ejemplo de la importancia que tiene el relato de la creación. ¿Edu? Creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? No solamente el hombre fue creado por la mano soberana de Dios, sino que también dice que fue creado a su imagen. ¿Qué significa que el hombre fue creado a imagen de Dios? Implica que eran seres rectos y perfectos. Implica que el ser creado a imagen de Dios significa que Dios invistió parte de su naturaleza en el hombre y esa es la naturaleza moral de Dios. La naturaleza moral de Dios fue plasmada, fue introducida en el hombre y eso nosotros vemos en este pasaje que es lo que se refiere con fue creado a imagen de Dios, varón y hembra los creó. ¿Qué dice nuestra confesión en el capítulo 6 acerca de esto? Capítulo 6, párrafo 1, vamos a empezar. Vamos a encontrar que está totalmente en línea con la enseñanza de los cánones. Párrafo 6, capítulo 6, párrafo 1 dice, si bien Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado y amenazó con la muerte su transgresión, sin embargo, no permaneció
mucho tiempo en este honor. Solamente hasta ahí vamos a leer. Si bien Dios creó al hombre, vamos a resumir esto, si bien Dios creó al hombre recto y perfecto, no permaneció mucho tiempo en ese honor, en ese estado. El hombre creado a imagen de Dios, dijimos que posee una naturaleza moral porque hay una ley escrita en su corazón. Hermanos, esa ley escrita en el corazón de los hombres fue dada a nosotros en la creación. Es parte de la naturaleza de ser un ser humano. Adán y Eva fueron creados en ese estado de integridad y ellos, hermanos, atiendan esto, en ese estado de integridad eran aptos para expresar un puro y verdadero amor hacia su creador. Esto es lo primero que nosotros tenemos que entender en cuanto al primer punto de la doctrina reformada. En este estado de inocencia, el hombre era apto para buscar, querer lo bueno, honrar a Dios y expresar un verdadero amor hacia su creador. Pero el segundo punto que vamos a ver hoy ya se encuentra desarrollado un poco aquí en esta parte, ¿verdad? Ya se da un atisbo cuando vemos que el hombre fue creado con una ley moral en su corazón, pero se nos dice que no solamente fue creado con esa ley, sino que se le dio aparte otra ley. Dice la confesión, le dio una ley justa que habría sido para vida si la hubiera guardado y amenazó con la muerte su transgresión. Hermanos, esa ley era no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si esta ley se guardaba, eso hubiera sido para vida, para el hombre, para vida eterna, pero si se quebrantaba, para muerte. Y estoy seguro que por lo menos la mayoría de nosotros aquí conoce y recuerda el desenlace trágico de Génesis 3, ¿verdad? La desobediencia de Adán. Por esa desobediencia y por haber quebrantado un pacto que está establecido ahí, que es el pacto de obras entre Dios y el hombre en el Edén, el hombre, declara nuestra confesión, no permaneció mucho tiempo en el estado en el que fue creado. Así que hay una interrupción, hay un cambio en ese estado del hombre en el que fue creado por causa de esta segunda ley que se agrega y que de hecho introduce al hombre en un pacto de obras. Muy brevemente vamos a hablar un poquitito de teología del pacto hoy, pero eso, como ya les mencionaba, vamos a tener varias clases para desarrollar eso en los módulos más adelante. Entonces, ¿cuál es nuestro segundo punto? Nuestro segundo punto es que por causa del pecado, el hombre perdió su condición de integridad y se ha corrompido en todas sus facultades. Voy a continuar leyendo lo que dice el artículo 1 del capítulo 3. Dice, de los cánones. Pero apartándose de Dios el hombre por insinuación del demonio y de su voluntad libre, se privó a sí mismo de estos excelentes dones y a cambio ha traído sobre sí, en lugar de aquellos dones, ceguera, oscuridad horrible, vanidad y perversión de juicio en su entendimiento, maldad, rebeldía, dureza en su voluntad y en su corazón, así como también impureza en todos sus afectos. Bastante completa esta descripción de las consecuencias de la caída, ¿verdad? A esto vamos a sumarle lo que está en el capítulo 6, párrafo 2 de nuestra confesión. Dice, por este pecado, nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios. Y al final de ese párrafo leemos que están totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Así que podemos ver realmente que el párrafo 2 del capítulo 6 de vuelta contiene este segundo punto de los cánones, ¿verdad? De la doctrina reformada. Entonces, hermanos, este punto 2, esta es la esencia de la doctrina de la depravación total. Acá es donde muchas veces con otras corrientes, otras doctrinas, nosotros nos dividimos. Y nuestra confesión resume todo lo que estaba en el párrafo de los cánones con esa frase final: corrompido en todas sus facultades y partes del alma y del cuerpo. Quiero por favor que me ayuden a buscar el texto de prueba, que es Romanos 3, versículos 10 al 19, porque esa es una de las menciones más claras acerca de esta verdad.
Romanos, si alguien puede leer, por favor, capítulo 3, 10 al 19. Leamos, hermanos, o escuchemos al hermano que lee esto a la luz de lo que este punto enseña. Por causa del pecado, el hombre perdió ese estado de inocencia que tenía. ¿Y cómo está ahora el hombre? Romanos 3, 10 al 19. Pero, Dale. como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, esa descripción que se lee en Romanos 3 es verdaderamente la trágica condición del hombre después de la caída. Y a la luz de lo que nosotros leemos ahí, a la luz de cómo lo enseña la doctrina reformada en los cánones y en la confesión, verdad que es adecuada la descripción o el nombre de esta doctrina de depravación total. Es una condición trágica de depravación total. Quiero leerles también cómo lo afirma el Catecismo Mayor de Westminster en su pregunta 25. Dice la pregunta 25, ¿en qué consiste la pecaminosidad del estado en que cayó el hombre? La respuesta es la siguiente. La pecaminosidad del estado en que cayó el hombre consiste en la culpa del primer pecado de Adán, la falta de aquella justicia en la que Adán fue creado y la corrupción de su naturaleza. Por todo lo cual, el hombre está ahora totalmente indispuesto, incapacitado y puesto en oposición a todo lo que es espiritualmente bueno, totalmente inclinado a todo mal y esto de manera continua, dice la respuesta del catecismo, lo cual es comúnmente llamado pecado original. Así que en esta pregunta del catecismo, y dice después del cual proceden todas las transgresiones que nosotros mismos cometemos. Entonces, en esta respuesta tenemos también ya de paso la descripción del pecado original. Nosotros ya hablamos de esto cuando estuvimos hablando de algunas de las olas de la reforma anteriormente, pero solo a modo de recordatorio, por si alguien aún no tiene esto claro, el pecado original no es el pecado de Adán, no es el pecado de nuestros padres. El pecado original es la condición en la que la humanidad está por causa de ese primer pecado registrado en el hombre. Entonces, esto es la doctrina del pecado original. La causa de la condición en la que estamos es ese pecado. Dice, por este pecado, dice la confesión. Por causa de ese pecado, existe ahora el pecado original, que es la depravación total del hombre. Nuestros primeros padres, por este pecado, por la desobediencia a Dios, cayeron de ese estado de rectitud y fueron corrompidos en todas sus facultades. ¿Qué vamos a tener que entender en el tercer punto? Vamos a entender por qué este párrafo 2 del capítulo 6 dice que nosotros caímos en ellos. Dice, por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, ¿verdad? Capítulo 6, párrafo 2. Y añade, y nosotros en ellos. Y dice, porque la muerte sobrevino a todos. Entonces, ¿qué quiere enseñar la confesión de fe al decir que nosotros caímos en ellos y ahora la muerte ha sobrevenido a todos? Hermanos, esa es la verdad de que Adán fue nuestro representante. Entonces, en tercer lugar, la doctrina reformada enseña que Adán actuó como representante de la humanidad, acarreando sobre ella las consecuencias de ese pecado. Dice el artículo 2 del capítulo 3 de los cánones, tal como fue el hombre después de la caída, tales hijos también procreó. Es decir, corruptos, estando él corrompido, de tal manera que la corrupción, según el justo juicio de Dios, pasó de Adán a todos sus descendientes. Y ellos ponen en paréntesis, exceptuando únicamente a Cristo. Y luego agregan algo interesante que tiene que ver con este cuadro. Ellos agregan
no por imitación, como antiguamente defendieron los pelagianos, sino por creación de la naturaleza corrompida. Así que se aclara aquí no solamente por qué caímos nosotros en ese estado, sino también cómo. Primero vamos a tener que entender que Adán era nuestro representante y después cómo es que nosotros también heredamos este pecado original. Capítulo 6, párrafo 2 de nuestra confesión continúa diciendo: por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos aquí de representación? De que Adán fue nuestro representante. Estamos hablando ya en términos de teología del pacto y de cabezas o cabeza federal. Hablamos de que Adán actuó como cabeza federal o pactual, y también la doctrina reformada enseña que a través de su relación con Eva, la naturaleza corrompida ha pasado. El pecado original ha pasado a toda la humanidad. En el párrafo 2 no tenemos explícitamente todavía desarrollada esa parte de la doctrina, pero el párrafo siguiente que vamos a leer enseguida dice que esto fue por generación ordinaria. Esta caída, este pecado original se transmite por la unión entre Adán y Eva por generación ordinaria, lo que significa a través de la concepción. Si, de vuelta, si toda la humanidad desciende de Adán y Eva y él fue nuestro representante o cabeza federal, entonces ciertamente todos caímos en ellos. ¿Qué es lo primero que nosotros podríamos hacer para desmeritar esta parte de la doctrina? Cuestionar que el relato de la creación sea literal. Si el relato de la creación es un hecho histórico, entonces esto debe de ser así. Ahora, si nosotros comenzamos a alegorizar el Edén, alegorizar a Adán y Eva, alegorizar su unión matrimonial, que entendemos que es lo que se ve ahí, entonces fácilmente vamos a terminar desvirtuando por completo la doctrina reformada de la depravación total. Entonces, una parte esencial de entender un pacto es entender qué significa que alguien sea cabeza federal. Una cabeza federal es alguien que representa a un grupo. Es como el padre, así como el padre es la cabeza de la familia. Él habla muchas veces y actúa en nombre de la familia. De la misma manera se utiliza la palabra cabeza cuando hablamos de los pactos que encontramos en las escrituras. Dios siempre hace o tramita un pacto a través de un representante o una cabeza federal. Ese individuo está en ese pacto representando a un grupo y Dios es quien decide y determina a quiénes ese individuo o esa cabeza federal va a representar. Esto es así con Adán, con Noé, con Abraham, con David y con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Adán en este pacto de obras estaba representando a un grupo y ese grupo era la humanidad. Adán era nuestra cabeza federal y era nuestro representante. Esto es importante que nosotros entendamos y conozcamos a la luz de muchos pasajes de la Escritura que hablan sobre los pactos. Porque muchas veces, hermanos, lo primero o lo más importante que nosotros tenemos que preguntarnos cuando estamos tratando de entender un pacto es: ¿quién es la cabeza federal del pacto? O también podemos preguntar: ¿quiénes le pertenecen a la cabeza federal? ¿A quiénes le estaba representando? Porque la membresía en un pacto depende de su cabeza federal. Nosotros nacimos en pecado por esta razón, porque Adán era nuestro representante, él era nuestra cabeza federal. ¿Puede alguien, por favor, buscar Primera de Corintios capítulo 15? Y alguien más, por favor, Romanos 5, versículo 12. Entonces, tenemos definidas estas tres partes de nuestra doctrina reformada de la depravación total. Está establecido que Adán fue nuestro representante, nuestra cabeza federal, y por ende tenemos que nosotros también recibir lo que el pacto establecía como el grupo al que él representaba. En los dos siguientes y últimos puntos vamos a ver ya la consecuencia
de la desobediencia de Adán. Podían haber pasado dos cosas con esa ley justa, esa otra ley, dice nuestra confesión, que se le dio a Adán. Podíamos haber recibido la vida eterna o la muerte. Entonces, veamos en el cuarto y quinto punto qué realmente implica haber caído en ellos y que por el pecado entró la muerte. En primer lugar, tenemos que entender que como parte de el pacto, la culpa de Adán ha sido imputada al grupo al que él representaba. A sus confederados se le ha imputado esta culpa. Dice el artículo 3 del capítulo 3 de los cánones: todos los hombres son concebidos en pecado y al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico, e inclinados al mal, muertos en pecado y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios ni corregir su naturaleza corrompida. Entonces, ahí nosotros podemos ver la declaración de los cánones de que efectivamente la culpa de Adán de alguna manera nos ha sido imputada, porque por eso todos nacemos en pecado, todos nacemos como hijos de ira. Entonces, la confesión también es muy enfática y de hecho la confesión sí ya usa este término de imputación. Dice el párrafo 3 de nuestra confesión, capítulo 6, párrafo 3. Siendo ellos, Adán y Eva, la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, aquí está la representación pactual, la culpa del pecado fue imputada. Después se agrega la naturaleza corrompida transmitida a su posteridad. Y dice acá está la aclaración como descendiente de ellos mediante generación ordinaria a través de la concepción, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira. Quiero leerles lo que dice John Owen acerca de esta imputación. Él dice que la escritura es clara en cuanto a que el pecado de Adán es el pecado de todos nosotros, porque por medio de una imputación a todos nosotros de esa transgresión que él cometió, su desobediencia se hace nuestra. ¿Qué quiere decir Owen cuando dice que el pecado de Adán es el pecado de todos nosotros? A la luz del concepto de la imputación, yo quiero que volvamos de vuelta a algo que muchas veces yo hago énfasis para que quede claro. ¿Recuerdan lo que es la doble imputación de la justificación? En la doble imputación de la justificación, ¿qué es lo que pasa con lo que se le imputa a Cristo? Vamos a recordar, ¿qué es lo que se le imputa a Cristo en la cruz? Nuestros pecados, ¿verdad? Y se le carga a él nuestros pecados como si fuese que él los cometió. Les pregunto yo, ¿cometió Cristo esos pecados? No. Sin embargo, ¿se le imputaron nuestros pecados? Sí. Es la misma idea detrás del pecado de Adán. Como sus representantes, se nos imputa la culpa de su pecado, por más que ninguno de nosotros comió del árbol. Sin embargo, la desobediencia y la culpa nos es imputada. De hecho, en muchos como John Owen, ustedes van a encontrar que él aclara, el pecado singular no es nuestro. Adán es quien pecó. A nosotros se nos va a imputar la culpa del pecado. Y a mí me parece que es muy útil entenderlo a la luz también de cómo Cristo cargó con nuestros pecados como si fuesen de él, ¿verdad? Pero realmente él no cometió esos pecados. Segunda de Corintios 5:21 dice esto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De la misma naturaleza, la naturaleza de la culpa del pecado nos es imputada por ser nosotros a quienes Adán representaba en este pacto. Pero no solamente la culpa nos fue imputada, sino que también nos fue transmitida la corrupción o la consecuencia más tangible de haber quebrantado ese pacto. En quinto lugar, la corrupción de Adán fue transmitida a su descendencia. Dice también el artículo 3 de los cánones que habíamos leído, que ahora somos incapaces de algún bien saludable o salvífico, inclinados al mal, muertos en pecado y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni ellos mismos pueden mejorar la misma sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. El párrafo 3 de nuestra confesión de fe dice
que la naturaleza corrompida ha sido transmitida a su posteridad, descendiente de ellos, mediante generación ordinaria, siendo ellos ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Entonces aquí nosotros vemos claramente que el hecho de que hayamos sido representados por Adán iba a tener consecuencias para nosotros y que esas consecuencias, como una sanción por la desobediencia de Adán, fueron realmente aplicadas. La culpa de Adán nos fue imputada y por ende nosotros, como descendientes de él, como humanidad o seres humanos, la corrupción fue también transmitida a nosotros. Antes de que hagamos un paneo del capítulo 9 de la confesión, quisiera preguntarle si queda alguna duda sobre esto para pasar ya ahora a definir reformadamente, vamos a decirle, la doctrina del libre albedrío, que tiene todo que ver con esto. Estas son las bases que debemos sentar para ahora leer el capítulo 9, que es del libre albedrío. ¿Queda alguna duda en alguno de estos 5 puntos que enseñamos nosotros como reformados acerca de la depravación del hombre? A la luz de lo que veníamos viendo de la doctrina arminiana, ¿verdad que sería difícil sostener esto de esta manera dentro de ese sistema de doctrina? Y eso que todavía no vimos lo que es la gracia irresistible, ¿verdad? Que ellos dicen que se puede resistir. Es difícil ver en este panorama que Dios haya visto de antemano algo bueno en el hombre y que haya sido ese el fundamento de la elección para salvación, ¿verdad? Es bastante difícil. Es realmente, si ellos creen así, es inconsistente con todo su sistema y eso hace que la doctrina sea confusa. Realmente pareciera ser que no tiene como una línea de seguimiento. Entonces, no quedan dudas, podemos pasar, Martín. El pecado original es realmente la condición depravada del hombre. Ahora, cuando la confesión dice por este pecado el hombre ha caído o caímos en él, ese pecado es el pecado de comer del fruto del árbol del bien y del mal. Cuando habla de por este pecado, estamos hablando de quebrantar esa ley justa que dice el artículo anterior que Dios le dio al hombre, aparte de la ley moral. Entonces, Dios le da al hombre en la creación, le crea con una ley, que es la ley moral. El hombre es creado con esta ley y luego dice que se le da otra ley. Dice que es una ley justa. Esta es la ley por la cual nosotros entramos en pacto con Dios. Aquí Dios establece un pacto con el hombre. Esa ley podía traer vida o muerte. Según el desenlace de Génesis 3, trajo muerte. Y esa muerte trajo consigo el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Es el estado en el cual está el hombre por causa de haber quebrantado por un pecado esa ley. ¿Se entiende? La diferencia entre un pecado y el pecado original y cómo la confesión es sumamente clara al diferenciar este pecado y la doctrina del pecado original, ¿verdad? Tenemos que diferenciar esto porque, si no me equivoco, en el catolicismo romano el pecado original es el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? O por lo menos creo que así se enseña en algunos de los, ¿verdad? Sí, o sea que es sumamente importante realmente entender esa diferencia para poder, a la hora de explicarle a ellos, por ejemplo, cómo esto nosotros entendemos. Entonces, ahora vamos a hacer algo un poco más breve. Acompáñenme, por favor, al capítulo 9 de nuestra confesión. Vamos a leerlo juntos y vamos a ver qué es lo que enseña cada uno de estos párrafos. Voy a hacerme un poquito de lugar acá. Vamos a hablar un poco ahora sobre la doctrina del libre albedrío. Es interesante que nuestra confesión dedique un capítulo entero al libre albedrío, ¿verdad? Como parte de esa corrupción heredada de Adán, el hombre perdió su capacidad de buscar a Dios. Tenemos que entender ahora que la voluntad del hombre se volvió esclava de la naturaleza pecaminosa, esclava del pecado. Entonces, vamos a ver qué dice nuestra confesión en sus 5 párrafos. ¿Puede leer alguien, por favor, el párrafo 1?
9.1. Dios ha investido la voluntad del hombre de esa libertad natural y poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni está determinada a hacer el bien o el mal por ninguna necesidad de la naturaleza. La frase clave de este párrafo es que Dios ha investido la voluntad del hombre para actuar por elección propia. ¿Qué es lo que se define aquí entonces? Primeramente, y fíjense cómo está totalmente alineado con el primer punto. El hombre fue creado con la capacidad de elegir. Eso es lo primero que hablando del libre albedrío. De vuelta, el hombre entonces, párrafo 1, creado con capacidad para elegir. ¿Qué pasa en el párrafo 2? Mario, párrafo 2. El hombre, en su estado de inocencia, tenía libertad y poder para creer y hacer aquello que era bueno y agradable a Dios, pero aún así era mutable, por lo tanto podía caer de dicho estado. ¿Cuál es la doctrina que se desarrolla en el párrafo 2? Que el hombre en ese estado creado, con capacidad para elegir, él tenía libertad y poder para querer y hacer aquello que era bueno y agradable a Dios, dice. Entonces esto es lo que nosotros entendemos que es la voluntad del hombre libre. Tenía una voluntad libre en el estado creado, podía elegir y hacer el bien, y de hecho la confesión agrega por qué. Si nos preguntamos por qué tenemos el punto 3, porque era mutable, porque el único inmutable es el creador y el hombre era mutable. Por este motivo, él podía caer, y tenemos el párrafo 3, que le voy a agradecer a Mario si puede leer de vuelta, por favor. El hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido eternamente toda capacidad de la voluntad para cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Por tanto, como hombre natural que está completamente opuesto a ese bien y muerto en pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Perfecto. La clave está en la frase: ha perdido enteramente toda capacidad de la voluntad para cualquier bien espiritual. Entonces, pasamos de tener una voluntad libre a tener, como decía Lutero, una voluntad esclavizada. ¿Esclavizada a qué? Al pecado. Párrafo 4. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y, por su sola gracia, lo capacita para creer y hacer libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por causa de sus corrupciones remanentes, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno. Perfecto. Entonces, acá tenemos la frase: lo libra de su esclavitud natural. Lo libra de esta esclavitud para darle al hombre una voluntad renovada. Él ahora puede, de vuelta, con la ayuda del Espíritu Santo, querer y hacer lo bueno. Sin embargo, está capacitado para querer y hacer libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, se aclara que esto no es aún el estado ideal. Y esta no es una libertad perfeccionada del pecado original. Por eso tenemos el párrafo 5 como último párrafo de esta doctrina. La voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para el bien únicamente, solo en el estado de gloria. Entonces, solamente en el estado de gloria tendremos nuestra voluntad perfeccionada. Esto es realmente la manera en la que lo estructura la confesión. Es sumamente útil para entender, inclusive teniendo en cuenta el relato del Génesis y la verdad de que fuimos creados en un estado de inocencia. Teníamos la capacidad de elegir. Hermanos, muchas veces la discusión entre reformados y no reformados acerca de las doctrinas de la gracia en general se centra acá, en entender el libre albedrío. Es un error que nosotros digamos que nosotros no tenemos o no defendemos esta doctrina. Esta es la manera en la que defendemos esta doctrina, que fuimos creados con la capacidad de elegir, que teníamos una voluntad libre pero que podía mutar, y de hecho mutó. Y por causa de la desobediencia de Adán mutó para mal, y por ende tenemos una voluntad ahora esclavizada al pecado.
sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la regeneración, esto permanece así hasta la eternidad y seremos condenados. Pero gracias al Espíritu Santo y a la regeneración y la renovación, nuestra voluntad se vuelve renovada. Tenemos una voluntad que ahora puede resistir nuestra concupiscencia, puede resistir a la tentación, a los embates del diablo. Sin embargo, esa guerra que hay entre la antigua voluntad esclavizada y la voluntad renovada es algo que vamos a tener que atravesar el resto de nuestras vidas aquí en la tierra. Mientras vivamos en el entretanto, nuestra voluntad como creyentes ha sido renovada, pero no esperen tener esta voluntad. No tenemos una voluntad perfeccionada aún, porque eso está reservado para la resurrección. Eso está reservado para el estado de gloria. Entonces, entender esto, por un lado, nos ayuda a defender la doctrina reformada, pero también entender esto nos ayuda de manera práctica, ¿verdad? A cómo vivimos nuestra vida hoy como creyentes, a no a lo mejor caer en un fatalismo de que porque seguimos pecando seguramente esto no ocurrió, porque dejar de pecar está reservado para este lugar, no para este lugar. Entonces debemos realmente entender que estos son verdades fundamentales para poder defender de una manera reformada la doctrina de la depravación total. El próximo domingo vamos a hablar de la gracia irresistible y quisiera saber si quedó alguna duda, de repente alguna pregunta sobre este capítulo 9 de la confesión. Me gustó mucho Romanos 7 a la luz de esto de vuelta, específicamente a la luz del 9.4, lo que dice Romanos 7, 22 al 25 parece que cobra muchísimo más sentido, ¿verdad? Dice Romanos 7, 22 al 25, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos capítulo 7, versículos 22 al 25. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? ¿Clarito? Bien. ¿Oramos y cerramos? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has regalado de vuelta. Te rogamos que tú permitas que estas verdades realmente, Señor, viajen de nuestra mente y de nuestro intelecto, si las hemos comprendido, a nuestro corazón, Señor. Que esto no sea simplemente un entendimiento intelectual, que sea realmente algo que transforme nuestras vidas y que nos ayude a luchar, Señor, con ese remanente de pecado que aún mora en nosotros, entendiendo, Señor, que tú has llenado a cada uno de nosotros con tu Espíritu Santo, has renovado esa voluntad esclavizada al pecado que teníamos y nos has renovado, Señor, para poder luchar mejor cada día contra este pecado. Te rogamos que nos santifiques cada día, Señor, y que nos permitas también en esta mañana hacer uso de todos los medios de gracia que nos has dado en este día, que podamos gozarnos en ellos y que podamos edificarnos mutuamente. Te encomendamos la predicación de tu palabra también de este día, en tu santo nombre. Amén. Vamos a prepararnos para el culto, hermanos.